Bendito y alabado nuestro Señor Jesús para todos y todas, aquí en Panamá y en el mundo entero. Este es el ministerio de damas, de hombres, hablando al corazón. Este día 2 de septiembre de 2025. Vamos a presentarle nuestra visión y lo va a hacer nuestra hermana Débora. Adelante, Débora. Gracias, María. Buenas noches. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que puedan, para que no hablen mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, al trabajo, iglesia y ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y con conocimiento de Dios ante todo. Gracias. Gracias, Débora. Este es, ¿verdad?, la visión de nuestro ministerio. En esta tarde, en esta noche, de madrugadita, vamos a enviarle un cordial saludo de corazón a corazón. Tenemos una entrega más para cada uno de ustedes. Su título es En Jesús confía mi corazón. Nos los va a presentar nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Gloricel. Fátima, ¿se Gracias, está María Luisa. grabando? ¿Se está grabando, Fátima? Vi que desapareció el microfonito. Sí, ahí está grabándose. Okay. Gracias, disculpe. Buenas noches, María Luisa, buenas noches a todos. Preparando este tema, me di cuenta de la importancia que tiene para un cristiano realmente entender bien lo que es confiar en Jesús para lograr obtener metas, beneficios y todo aquello que como personas buscamos desde que encontramos nuestra relación personal con Jesús. Entonces me puse a pensar, confiar en algo que yo no veo, en algo que no visualizo de forma en la cual yo pueda referirme a algo que estoy visualizando, viendo, y cómo crecer en esa forma. Parte de mis inicios con el Señor fue esa situación que yo experimenté. Entonces, ¿qué sucedía? Como yo lo ponía todo a nivel humano, eso impedía que yo evolucionara en el área sobrenatural, porque mi tienda no se ensanchaba, como dice la palabra de Dios, y yo limitaba el conocimiento que Jesús me podía dar en mi vida personal a tenerlo como en 4 paredes, donde yo lo visualizaba como forma humana, pero no me daba cuenta en ese momento, hace años cuando me sucedió, que el Señor era sobrenatural, era espíritu, como dice la palabra de Dios. Entonces me puse a reflexionar en esta tarde, ¿cómo logro yo
que una persona pueda captar la importancia de lo que es confiar en Jesús dentro de mi corazón. En algunos momentos hemos visto, y no lo puse como cita bíblica porque ya lo hemos puesto anteriormente, pero en algún momento, dentro de todo lo que hemos experimentado en diferentes enseñanzas, nos dimos cuenta que por fe el Señor tiene que habitar en mi corazón. Entonces hay una conexión por fe en mi corazón que va a provocar que el Señor se pueda conectar conmigo a través de mi corazón. Ya vimos la última vez que les hablé de la importancia del alma del creyente y que dentro del alma estaban la voluntad, las emociones, la inteligencia y la conciencia de una persona. Entonces, que el centro era el corazón. Entonces me puse, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando uno busca la presencia del Señor en su vida, uno tiende a buscar algo natural que lo acerque al Señor para tener una forma de poder experimentar. Y eso le pasaba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel quería imitar de alguna manera a las otras culturas, a los otros países, buscando la manera de tener algo presente en la vida de ellos que pudieran adorar y decir, ese es Dios. Y por eso fue que sucedió lo del becerro de oro, porque querían algo que representara visualmente lo que era Dios en ese momento. Entonces eso nos provoca que haya idolatría, que haya situaciones en las cuales no maduramos, no crecemos porque estamos buscando erróneamente la manera de confiar en un Jesús que está vivo, pero que se refleja en espíritu y en verdad. Entonces, meditando y reflexionando con el Señor, Él me guió para lo que vamos a compartir en el día de hoy y realmente confío en el Señor Jesús que yo haya podido comprender claramente cómo expresarlo, porque creo que es parte del error que cometen muchos cristianos porque no saben cómo adorar y alabar a un Dios que no es visible, pero que tiene poder. Y eso es lo que vamos a intentar con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo en este día. ¿Cómo lo aprendí a hacer yo? ¿Cómo logré yo evolucionar de esa manera en la cual hoy tengo conexión de mi corazón al corazón de Dios? Y fue por no poner límites a lo que yo tenía que aprender de parte del Señor. Y de alguna manera, los errores cuando se cometen es porque buscamos imitar a otros, buscar el apoyo de lo que otros hacen, y eso de alguna manera estropea la bendición de lograr confiar en Jesús sin necesidad de verlo. ¿Cómo yo puedo en mi corazón tener la confianza de que Jesús está conmigo y provoca que yo pueda, en medio de todas las situaciones, confiar que Él en todo momento me responde y me da respuesta a lo que yo necesito? Entonces, como siempre, yo pongo dos citas bíblicas para empezar y quiero que leamos primero las citas bíblicas para poder empezar a desarrollar el tema, buscando la manera de que hoy todos que salgamos de aquí podamos en espíritu y en verdad, confiar que Jesús está conmigo
me sostiene, me alimenta y que yo por fe tengo que creer que no necesito verlo para poder lograr avanzar en mi meta como una cristiana en victoria. Entonces, María Luisa, por favor, léete en Reina Valera las 2 citas bíblicas que te di. Primero vamos a leer el Salmo y después vamos a leer el Hebreos, ¿ok? ¿Seguidito? ¿Los leo No, seguidito? primero Ok. uno lo lee en Nueva Versión Y lo lee Internacional. Débora. Muy Ajá, bien. y Fátima. después Fátima es la que Fátima. va a leer, creo. Ok. Dale. Sí. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Salmo 115, versículo 11. Dice así: Dios y los ídolos. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Nueva versión internacional. Salmo 115, versículo 11. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. Ahora el Hebreos 10:23 creo que es. Así es. Hebreos 10:23. Dice así. A ver, subtítulo. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Dice el versículo 23. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nueva versión internacional. En esta, el título es Llamada a la perseverancia. Dice así: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Entonces, comencemos el tema en este momento. Cuando estaba reflexionando y meditando sobre cómo expresar lo que en algún momento aprendí yo de parte del Señor, Él me puso una de las cosas que tenemos que entender, que cuando tenemos que confiar en el Señor, no me debo apoyar en mi entendimiento. Yo tengo que dejar que el Señor Jesús me sorprenda, Él me cumpla las promesas que me ha prometido, que sea fiel y que yo me pueda apoyar en Él en todo momento. Pero ahí está la pregunta: ¿cómo me puedo apoyar yo en algo que no veo? Cuando uno conoce el término confianza, uno viene y lo relaciona con una relación entre 2 personas que se conocen, que interactúan, va creciendo la amistad, se va dando la confianza, como pasó con Jonathan y David. Ellos empezaron una relación de amistad que fue creciendo con el compartir que tuvieron como hijos de Dios. Entonces, eso me hizo en ese momento reflexionar en el corazón. Creo que la palabra lo dice claramente: todos traemos un corazón endurecido, con cicatrices de rencor, de resentimiento, de dolor, de rabia. Y Jesús tiene que entrar, adornar ese corazón, pero muchas veces la persona no está dispuesta a pasar por un tiempo en el cual
tiene que entregar su necesidad y no tocarla, sino esperar que el Señor provoque que se dé el avance que necesita. Entonces, el Señor me hizo pensar en el corazón receptivo. ¿Qué significa cuando hay un corazón receptivo? Yo busqué lo que era receptivo en sinónimos y antónimos y lo hice de esa manera porque quería que entendamos, porque el éxito de la palabra de Dios es saber escudriñarla, es saber realmente no leerla por leerla, sino que impacte mi alma, como lo dice Hebreos 4:12, que tampoco lo puse, donde dice que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada y penetra hasta los tuétanos del alma. Entonces, yo necesito entender lo que significa al escudriñar lo que yo puedo esperar en un corazón que necesita alegría, que necesita restablecimiento, que necesita reposición. ¿Y quién es el único que lo puede hacer? Jesucristo. Y ahora vamos a ver en la palabra de Dios, porque el Señor me fue llevando de tal manera que aquella persona que le dificulta saber cómo confiar en algo que no puede ver, cómo lo puede visualizar de otra manera. Entonces, ahí entras, María Luisa, tú y me buscas los sinónimos y antónimos que te puse con corazón receptivo. Corazón receptivo. Sinónimos. Ajá. Perceptivo, abierto, propenso, sensible. Antónimos: cabezón, empecinado, obstinado, testarudo. Entonces, cuando yo vi esos términos que Dios me puso como corazón receptivo, y yo me puse a pensar, el hombre no le gustan los cambios. El hombre es reacio. Uno está en una oficina y el jefe cambia algo, la persona se incomoda y no le gusta. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera no quiere que haya nada que cambie su forma de actuar y su forma de manejarse hasta ese momento. Pero si uno quiere crecer en el Señor, uno tiene que aprender que los cambios son necesarios. Entonces, cuando yo vi los sinónimos de corazón receptivo, yo me pude dar cuenta. Repítemelos, por favor, María Luisa, para decirte cuáles son los que escogí. Perceptivo, Ajá, abierto, ajá, propenso, sensible. ajá. Bueno, entonces yo busqué dos términos que se pudieran comprender fácilmente, porque las buenas nuevas son las que trae el Evangelio del Señor, pero de una forma sencilla se puede aprender más fácilmente, y me gustó abierto y sensible para lo que eran los sinónimos de corazón receptivo, porque yo tengo que estar abierta a Jesús si yo quiero que haya un cambio en mi vida personal, porque no me voy a apoyar en mi propio entendimiento ni mi inteligencia, sino voy a dejar que el Señor sea el que provoque lo que yo necesito, y yo voy a tener que aprender que para lograr un corazón receptivo de parte del Señor, yo tengo que ser dócil. Tengo que aprender a ser, a ser mansa y humilde para poder lograrlo en un momento determinado y que las cosas puedan caminar de forma favorable en mi vida.
Entonces, cuando yo dije abierto y sensible, abierto, porque yo quiero un cambio que necesito. Mi corazón está de piedra. El Señor ha prometido en la palabra de Dios que Él hace que un corazón se vuelva un corazón de carne, en donde el corazón va provocando que yo pueda ser sensible a la voz del Señor, a la voz de su palabra, y eso va a provocar que haya una apertura, que se abra, que se pueda lograr, que yo pueda entender que mi corazón necesita un cambio para aprender a confiar en el Señor. Entonces, cuando busqué los antónimos de corazón receptivo, porque recuerden algo, corazón receptivo es aquel que quiere escuchar lo que otros no quieren buscar. Hemos oído que hay oidores de la palabra, pero hay hacedores de la palabra porque buscan lo que es escuchar lo que significa la palabra y no solamente que entre y como decía un dicho que me acuerdo de niña y me viene ahora mismo, que no entre por este oído y salga por acá. Así nos decían cuando uno no quería escuchar. Tú oíste, pero salió por el otro lado. Entonces, eso me hizo ver corazón receptivo. ¿Cuántos de nosotros, antes de ser dóciles al Señor, fuimos cabezones, testarudos, obstinados? La palabra de Dios habla de la obstinación, que es un problema para que una persona pueda dejar de ser necio y sea sabio. Entonces me di cuenta de la dificultad que tiene el ser humano de lograr vencer los obstáculos que se tienen. Cuando la palabra del Señor empieza a funcionar en la vida de nosotros para poder confiar en Jesús en mi corazón, porque de eso se trata, que yo pueda dejar de querer intervenir con plan B, con plan C, con plan D, y dejar que el plan que es la voluntad de Dios para sanar mi vida, permita que yo pueda comprender que va a haber una situación favorable para mí en un momento determinado. Y yo dije, ¿cómo lo puedo llevar para que la gente lo entienda? Para que la gente pueda comprender que esa confianza en Jesús va más allá de mis propios deseos. Es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios para fregarme, sino para permitir que yo pueda lograr entender que necesito un cambio favorable, pero no como yo lo pienso, sino como el Señor cree que me va a beneficiar a mí. Una de las cosas que tenemos que entender, que los corazones no son iguales uno de los otros. Varían los corazones, pero eso tiene que ver con el origen de cada uno de nosotros, de dónde Dios nos sacó, qué hizo por nosotros, qué provocó que yo le diera el sí al Señor en un momento determinado. Entonces, cuando uno empieza a buscar lo que significa creer en el Señor, hay momentos, por lo menos yo los he vivido, momentos en que yo no entiendo lo que tengo que comprender en un momento determinado de lograr recibir lo que Dios me quiere decir y mi mente se nubla, porque mis ojos se nublan. Empiezo a tener en mis ojos una neblina que me impide ver con claridad
hacia adelante lo que tengo que ver. Entonces, esa neblina lo que hace es que me indica que yo no lo he entendido y que de alguna manera lo que yo necesito comprender de parte del Señor no lo he captado como debo hacerlo. Entonces, cuando eso sucede, que me ha sucedido en algunos momentos, yo clamo al Señor para que el Señor permita que yo pueda salir de esa neblina que tengo en mis ojos que me impiden ver con claridad. Si nos recordamos en la palabra de Dios, hay un hombre que el Señor lo sana y cuando lo sana, no sanó inmediatamente. Pasó por un proceso de sanidad primero, veía hombres como palos, como árboles. Entonces ahí él veía borrosamente hasta que el Señor oró nuevamente por él y el ciego pudo ver con claridad. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no podemos entender en un momento determinado los momentos de incertidumbre y de incierto que podemos tener en un momento determinado. Entonces eso me hizo llevarme de nuevo, porque yo estoy llevando el proceso como si fueran un bebé para que puedan entender con la ayuda del Espíritu Santo cómo lograr captar cómo yo voy a mejorar mi confianza en el Señor Jesús. Cómo yo voy a permitir que al caminar yo pueda descansar en sus habilidades, en Él como Dios y saber que Él me va a llevar a un puerto seguro. Y asimismo pasaba cuando los navegantes, por ejemplo, cuando le pasó a Pablo, cuando ellos naufragaron, pero llegaron siempre a un puerto seguro donde Dios los llevó. Porque aún en medio de la tempestad, ellos podían lograr llegar a donde tenían que hacerlo. Entonces, eso me hace, creo que te puse unos sinónimos y antónimos ahí de un término. María Luisa, ¿estás ahí, María Luisa? Sí, aquí está. Exacto, me puso deleitar. Ajá, pero ese deleitar todavía no. El otro, perdón. Incierto. Incierto. Es lo que quiero que me leas porque estamos en este momento con incertidumbre, incierto, dudas de cómo yo puedo lograr comprender cómo debo confiar en Jesús, en mi corazón, para lograr las metas que yo quiero como persona. Entonces, todo ese concepto en Jesús, confía en mi corazón, tiene que ver primero con lo que en algún momento les compartí hace poco del corazón receptivo. Ahora vamos a ver los términos de incierto, porque eso nos va a ir ligando hacia donde Dios quiere que lleguemos en un momento determinado para comprender la majestad de Él, cómo nos ayuda, como dice el Salmo 115:11, donde Dice, Él es nuestro escudo. A ver, dile. Dice incierto, sinónimos: dudoso, falso, inseguro, vago, impreciso, desconocido. Antónimos: cierto, seguro, conocido, verdadero. Parte, dice la palabra de Dios en Oseas, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, una persona incierta con esa situación en su vida personal no tiene seguridad, es inseguro. En cambio,
si es una persona que tiene la certeza de lo que Dios puede hacer, no duda, pero cree en lo que puede recibir de parte de Dios. Entonces, ahí, ¿cómo logro yo comprender en mi humanidad que necesito a Jesús como mi guía, mi sustento, mi liberador? Porque cuando yo tengo que buscar, confiar en el Señor, tengo que creer en sus caminos, no en los míos. Porque hemos visto que en la palabra de Dios dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré en tu verdad me hará libre. Mi corazón confía en ti. Entonces, nos damos cuenta de que necesitamos en un momento determinado comprender la magnitud de lo que significa, si yo no veo, creer que el Señor va a hacer lo que yo necesito recibir. Y miren, muchas veces ocurre que en el proceso de confiar en mi corazón en Jesús, hay situaciones como la de las olas del mar que habla la palabra, porque le pasó a Elías. Elías, después de que acabó con todos los baales que tenía que terminar, llegó un momento en que dudó del escudo que representaba a Dios en su vida. Porque Jezabel era una mujer malísima. Y él tuvo temor en su carne de lograr comprender esa situación. Entonces yo quiero que entendamos algo. Para poder yo confiar en mi corazón en Jesús, yo necesito lo sobrenatural de Dios. Si lo sobrenatural de Dios no se manifiesta, no voy a cambiar esa percepción de humanidad en algo que no puedo palpar, pero que puede hacer las veces de lo que yo necesito. Y yo quiero poner entre comillas lo de palpar, porque el Espíritu Santo te puede dar un abrazo que lo puedes experimentar y sentir. Vimos el ejemplo de María Luisa. En un momento determinado ella sintió el abrazo, yo también he sentido el abrazo del Padre y es vivo, pero es como dijo Jesús, un consolador que provoca que yo reciba la manifestación de Jesús de forma en la cual yo lo pueda sentir que Él me toca, pero sigue siendo un Dios todopoderoso en un momento determinado. Aquí hablamos de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para yo poder recibir una manifestación en las tres divinas personas de Dios. Yo necesito comprender que Jesús es el que me va a llevar a ese convencimiento de Padre, Hijo y Espíritu Santo y me va a ayudar a confiar que aunque yo no vea, Él me está llevando a donde me tiene que llevar. Saben que yo siempre busco, Señor, porque en la medida en que Dios me va ampliando mi entendimiento y mi conocimiento en su palabra, yo también le pregunto, Señor, ¿cómo puedo lograr capturar en la vida de un ser humano que el cambio no le impida lograr lo que yo tengo que lograr, que es que Jesús esté en mi corazón
y que yo de corazón a corazón pueda ver sus grandezas. Y yo necesito por eso las señales, los milagros y los prodigios. Si yo no tengo señales, no crece mi fe ni mi confianza en el Señor. Porque son regalos que me da el Señor en un momento determinado para seguir avanzando hacia la meta de confiar en mi corazón, en la presencia de Él, en mi vida personal. Si no, me voy a pasar toda la vida siendo una persona terca, obstinada, porque voy a querer que los cambios vengan a través de mi propio deseo y experiencia y no como Dios los ha preparado en la Biblia. Entonces, ahí el Señor me puso, yo les hablé a ustedes, creo que fue la vez anterior o la anterior a esta, a la última, sobre los pactos de Dios con el hombre. Entonces, aquí yo busqué en la palabra de Dios un pacto que me permitiera poder entrelazar lo que dice el Salmo 115:11 con la parte inicial de Dios en la vida del creyente y del ser humano y provocar que en esa experiencia yo empezara a lograr ver las cosas no sino en la forma sobrenatural para lograr ganar milagros que yo estoy esperando en mi vida personal. No significa que yo voy a caminar sobre las nubes, no. Significa que yo voy a tener un porte como mujer en carne, pero voy a estar bajo la autoridad y la presencia de Jesús en todo momento, y eso me va a dar la victoria, como en el caso de lo que les voy a presentar en este momento. Yo quisiera que me buscaran 1 Samuel 7:12, que también se los di. Sí, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, Samuel, juez de Israel, versículo 12, versión Reina Valera 1960. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nueva versión internacional. 1 Samuel 7, versículo 12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-Ezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Entonces, cuando busqué esa cita bíblica, el Señor me hizo comprender, Mizpa era un lugar, una ciudad donde se reunían todas las tribus para establecer los estatutos, los reglamentos y todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Acuérdense que en algún momento lo vimos en uno de los temas pasados, porque a Benjamín como tribu le restringieron lo de las esposas y tuvieron que buscar otra manera de poder ayudar en ese sentido para que no desapareciera la tribu de Benjamín. Y si no se acuerdan, busquen el tema, lo vuelven a leer y lo vuelven a asimilar, porque van a poderlo quizás entender un poco mejor con lo que les voy a decir. Entonces, en ese momento había una batalla con los filisteos, y cuando Dios les da la victoria al pueblo de Israel, Samuel hace un altar, un pacto con el Señor en ese momento.
y pone una piedra que representa que Dios lo ayudó. Por eso se llama Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ahí esa piedra representa la posición ya de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Ebenezer significa que Jesús es la piedra angular. En la palabra de Dios, que no puse tampoco la cita, dice, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular y tiene que ver con Jesucristo. Aquellos que no creen que Cristo es el Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayámonos a la palabra de Dios y lo vamos a ratificar. Busquen Primera de Pedro 2, del 6 al 8. María Luisa. Jesús es el nuevo, del nuevo pacto, es el Ebenezer, que Dios nos ayuda, porque Dios nos está ayudando a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. A ver, María Luisa. Sí, aquí está. Primera de Pedro 2, del 6 Al 8. del 6 al 8, exacto. Aquí lo tengo separado. Ok, dice así. El versículo 6, Reina Valera, dice, por lo cual, dice, la piedra viva, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y en el creyente, en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también fueron también destinados. Nueva versión internacional. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Dice así. Así dice la escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. Y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Creo que la escritura es clara con lo que acabamos de escuchar, donde por eso es que Jesús es Ebenezer, porque es la piedra angular, es la roca que da seguridad. Es la piedra también que sirve de tropiezo a aquellos que no creen, porque lo acabamos de oír en la palabra de Dios, que dice, y aquellos que no creen tropezarán. Entonces, ¿cómo veo yo a Jesús en mi vida personal para que mi corazón crea en Él, confíe en Él? Porque el tema es, en Jesús confía mi corazón. Pero me pongo a pensar, vuelvo y les digo, ¿cómo puedo confiar en algo
que no estoy cultivando dentro de mi corazón, dentro de mi alma, para provocar que el Señor habite en él, como dice Efesios 3:17, por fe. A veces en el enseñanza o el aprendizaje que vamos teniendo como hijos de Dios, no entendemos que Dios ha permitido que Jesús sea la llave para nuestro auxilio, para nuestro socorro, porque ya sabemos todos que Él pagó un precio por eso y que Él dio su vida por la humanidad, pero la humanidad no lo ha comprendido, porque la humanidad todo lo ve de forma natural, no lo ve de forma en la cual uno pueda comprender que su majestuosidad, no se puede medir. Yo no puedo meter en un cuarto de 4 paredes a Dios, no lo puedo meter, porque Dios está en todas partes. Cuando yo conocí al Señor, yo creí que el Señor estaba solo en ese lugar donde yo lo veía, pero lo percibía, porque si les digo lo veía, se van a horrorizar, porque yo sí puedo ver las señales de Dios y puedo percibir quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, porque vuelvo y les digo, para yo confiar en mi corazón en Jesús, yo tengo que hacer un pacto con Jesucristo, el nuevo pacto del que hablamos en un momento determinado. ¿Y qué significa ese nuevo pacto con Jesús? Que me va a permitir a mí comprender en esa situación que Él me ha mirado con agrado a mí para poder lograr avanzar en el camino que Él tiene dispuesto para mí. Entonces eso me trajo a colación lo que significa dirección divina, porque para yo poder tener un corazón receptivo, para yo poder en la incertidumbre lograr un escudo con Jesucristo, yo necesito saber cuál es el camino o la dirección que Dios me quiere poner como una persona que lo está buscando para confiar en mi corazón que sus caminos son mejores que los míos. Todos venimos de caminos torcidos. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos en muchas cosas en nuestra vida personal que cambió el rumbo que originalmente el Señor tenía preparado para cada uno desde nuestro nacimiento. Este tema, porque cuando lo estuve visualizando y viendo y buscando la manera de, en el conocimiento que Dios me ha dado, provocar entendimiento para ustedes, no es buscar la perfección lo que intenta este tema o esta palabra que Dios ha puesto en el corazón mío, sino que podamos entender que sin confiar en Jesús, yo no puedo hacer nada. Es la piedra angular. Los fariseos, todas las personas que lo crucificaron, no creyeron que él era la piedra angular. Y se los demostré con el Antiguo Testamento, con Primera de Samuel 7:12, y lo llevé a Primera de Pedro, donde la piedra angular es Jesucristo. Es el Ebenezer que necesitamos en este tiempo para que Dios nos ayude y nos haga con ese nuevo pacto a través de Jesucristo
reconciliarnos con Dios Padre y recibir la redención de parte de Dios Padre en nuestra vida, porque estuvimos como los israelitas en diferentes situaciones en el cual había idolatría, inmundicias, situaciones contrarias a los planes de Dios en nuestra vida. Y de eso Jesús quiere sacarnos. ¿Cómo? Confiando en que su dirección divina me va a llevar a donde yo tengo que llegar. Y busquemos en la palabra de Dios Isaías 66:2. Todo lo estoy llevando a la palabra de Dios y lo estoy intentando hacer de la manera más sencilla posible para que podamos entender que si yo no puedo percibir al Señor porque me lo estoy imaginando de una forma en la cual no es lo correcto, yo lo viví en mi vida personal, por mis enseñanzas, por mis tradiciones. Yo buscaba algo físico, que yo pudiera hablarle, que yo pudiera conectarme. Y lo único que me salvó fue que en mi desconocimiento Dios cambió ese rumbo y me llevó a la dirección correcta. Sí se puede, pero se puede cuando no soy cabezona, se puede cuando no soy terca, cuando no soy obstinada, porque todo el mundo dice, Dios me habló, pero ¿con quién estás hablando tú? Si el ángel, el demonio se viste como ángel de luz. Y por lo general, todas esas visiones que ven de hombres o mujeres o que Dios me físicamente, todo eso no es verdad. Porque Dios se manifiesta en lo sobrenatural, no a través de ninguna imagen de ninguna persona. Aunque haya sido hombre que caminara en la tierra, él resucitó y se fusionó con el Dios Padre, como lo dice Juan 16, creo que es, o Juan 15. Se unieron los dos. Ya Él está en espíritu y en verdad. A ver, léeme Isaías 66:2, por favor, María Luisa. Dice así la versión Reina Valera. Dice, los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Wow. Miren qué belleza. Por favor, léemelo en Nueva Versión Internacional. Cuando una persona tiembla con la presencia del Espíritu Santo, es porque su corazón es humilde, tiene un espíritu manso delante del Señor. Si no, no se puede. Si no, no va a llegar la bendición del Espíritu Santo en esa persona. Entonces no va a haber plenitud de gozo y no va a haber una conexión de confianza con el Señor. No lo puede haber, la palabra lo está diciendo. Aquellos que no creen que Él es la piedra angular. Donde Samuel lo representó como una piedra, pero en lo sobrenatural es Cristo lo que refleja esa piedra. A ver, léelo de nuevo tú en Nueva Versión Internacional, Fátima. Nueva Versión Internacional, Isaías 66:2. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres
y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Qué dice la palabra en las bienaventuradas? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo yo tener un corazón, un espíritu renovado con el Señor si soy terca, obstinada? No es como yo lo quiero ver, es como yo lo quiero palpar. El Señor no te va a mostrar su presencia en su vida personal de ninguno que quiera ser mayor que Él, que quiera igualarse a Él. No lo va a mostrar, no lo va a permitir, porque son las señales de temblar en el espíritu, y lo que me dice que esa persona ha entendido en su humildad que Jesús es la piedra angular. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cuando no me pongo en mi propia inteligencia, que lo voy a lograr, que lo voy a entender, que voy a comprender lo que significa obediencia al Señor. Porque los que confían en el corazón de Dios, por eso decían que David tenía el corazón conforme al de Dios, porque su corazón había sido preparado durante el tiempo que luchó con osos y con todos los animales salvajes que se le presentaban. Pero no, el ser humano tiende a querer pensar y actuar como Dios quiere que tiene que. Yo lo he visto en personas, mira, ya tú estás buscando pensar como si fueras Dios. Y nadie puede pensar como si fuera Dios. Ni siquiera se puede acercar a sus zapatos. Porque Él no hace las cosas iguales nunca. Las hace diferentes. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr, como dice el tema de hoy, en Jesús confía mi corazón? Esa confianza no es como la que yo tengo con una persona conocida. Entonces yo me puse a meditar de nuevo en el proceso que yo había tenido en un momento determinado, y yo dije, ¿qué es lo que permitió que yo pudiera confiar en algo que no veía y que era Dios, que era Jesús? Entonces, meditando me di cuenta, no es a mi manera, sino a la manera de Él. No es aprendiendo algo de memoria, sino reflejar que el conocimiento de Dios me lleva a la verdad, pero que crezca en mi corazón esa verdad de Cristo, como lo dice la palabra que leímos. Porque es la mano de Dios la que va a permitir que eso se dé. El altivo, el altanero, el orgulloso, olvídate de todos ellos, porque ese corazón es cabezón, ese corazón es terco, obstinado, y no va a recibir lo que tiene que recibir de Dios. Por eso Coré nunca recibió lo de Dios a través de lo que hacía Moisés.
porque no tenía un corazón receptivo para escuchar lo que Moisés decía como líder. No obedecía, no entendía, porque le estaba negado ese entendimiento. El Señor lo tenía en tinieblas. Muchas veces cuando yo trabajo en el área de sanidad con alguna persona, el Señor me ha permitido discernir en los espíritus de las personas. No soy ni espiritista, ni soy, por favor, no, en nada de eso. Todo en base a la palabra de Dios. Porque mi instrucción es en base a la palabra de Dios. Lo que no es así, yo lo desecho. Y siempre lo he dicho. Entonces, yo he tenido momentos en que mi espíritu está en tinieblas, está en oscuridad, porque mi corazón no ha entendido la dirección clara de Dios para saber la dirección divina que Dios necesita en un momento determinado. Por eso es lo importante de clama a mí, yo te enseñaré aquello que tú no conoces, porque es algo secreto que solo Jesús puede transmitir para que tu corazón se abra y llegue la luz a través del Espíritu Santo. Y eso lo dice la palabra, yo no lo puse, pero búscame Romanos 8, 26 y 27. Y me lo leen, por favor, por lo que acabo de decir, porque no quiero malas interpretaciones, porque realmente el poder de Jesús es ilimitado. Y yo estoy clara, como lo he visto en algunos momentos, él puede terminar con una persona en menos de una milésima de segundo si uno se atreve a decir algo incorrecto de parte de uno hacia él. Ese es el temor del Señor que dice la palabra de Dios y que lo dice, creo que lo leímos. Los que temen al Señor están en bendición. Ya lo tienes, María ya Luisa. lo tengo, Gloricel, ya lo tengo. Por favor. Romanos 8, 26 y 27 dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Y no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, antes de que lo lea Fátima, entonces, ¿qué significa? Un corazón receptivo sabe claramente lo que necesita ese corazón, lo que necesita que el Espíritu Santo le ilumine para que pueda entender lo que no ha comprendido, que está en tinieblas o que está en un momento determinado, la visión nublada que no puede ver. Muchas veces en algún momento alguien me ha dicho, veo neblina. Eso significa que la visión está obstruida, que la visión no está en la dirección correcta de la dirección divina de Jesucristo. Entonces, léelo tú, por favor, Fátima, ahora en la otra nueva versión internacional, perdón. Nueva versión internacional, Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Samuel hizo el pacto con Dios, con esa piedra que él le llamó piedra de ayuda. Él dijo que nos vigile Dios desde las alturas para que se cumpla el pacto que nosotros hacemos hoy, dándole a Él la honra, el honor y todo lo que necesita. Entonces, cuando yo vi eso, yo quise buscar los sinónimos de vigilar. ¿Por qué? Porque Dios nos está vigilando desde su trono de gracia. Nosotros clamamos a Él, como dice la palabra, pero Él está desde su trono ayudándonos a que se cumplan los anhelos de nuestro corazón siempre y cuando mi corazón no dude y esté cimentado sobre esa roca de seguridad y la piedra angular que es Jesucristo. De lo contrario, esa confianza en mi corazón no existe. Y soy como las olas del mar. Voy y vengo, dudo. Voy y vengo, dudo. Porque no está cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, como dice la palabra en Primera de Pedro, los no creyentes, como no creen que Jesús es la piedra angular, se extravían sus corazones y no pueden recibir la verdadera luz que alumbra nuestro entendimiento para lograr confiar en la plenitud de Cristo en nuestros corazones. A ver, te dije un versículo, María Luisa. No, me dijo vigilar. Los Vigilar. sinónimos y los Ajá, antónimos. búscame Dice, vigilar. vigilar conducta, dice. Los sinónimos son supervisar, acechar, observar, cuidar, custodiar, velar. Y los antónimos, desatender, abandonar, descuidar. Me puse a pensar, vigilar. ¿Cuántos cristianos descuidan su relación con el Señor? Porque creen que no es necesario que se mantenga esa unidad en la cual Él está observando desde su trono de gracia lo que yo estoy haciendo para realmente saber si mi corazón confía en Él. Por eso es que a las personas no les es fácil comprender la magnitud de lo que significa confiar en mi corazón, en el Señor. Porque la palabra no la conocen y la escudriñan y no saben el impacto que puede tener un corazón cuando cree realmente en el favor y la bendición de la gracia del Señor Jesús dentro y fuera de nuestras vidas. Porque Él está sobre mí y está en mí. Pero así no puede haber algo que me identifique con la plenitud de gozo en Cristo. Entonces, eso me hizo en ese momento, cuando las personas a la ligera dicen,
Me deleito en el Señor. Me gozo en el Señor. Por eso es que la adoración y la alabanza hoy en día está perdiendo el valor que realmente tiene. Porque el deleite no existe, sino es fingido. Porque no saben cómo lograr en esa confianza que necesitan aprender de parte de Jesús, cómo, aunque sea poquito, lo aprendido sea de bendición y le dé la libertad que solo da la piedra angular que es Jesucristo. Porque eso es lo que significa piedra, es liberación. Cristo es el que me libera, el que provoca que yo pueda deleitarme realmente, que no es lo que está sucediendo hoy en día. La gente dice, ay, me deleito, repiten la palabra de Dios, pero no la viven, no la reciben, no la cosechan, no la retienen, porque así mismo como llegó, se muere a la orilla del camino. Las piedras están y no hay raíz profunda, porque no están cimentados sobre la roca de seguridad que es Jesucristo, la piedra angular. Por eso no hay confianza en mi corazón, porque no he comprendido que Dios Padre nos mandó a un ser tan especial en forma de Jesús, que después se unió a él, y por eso Jesús le dice al Padre, envíales un consolador, porque el consolador iba a ser el ayudador, porque la corta instancia o presencia que tuvo en vida el Señor en la tierra, y que la gente no lo había comprendido, la magnitud de lo que era tener a Cristo en el corazón. La gente no lo ha entendido, porque si la gente lo hubiera entendido, no habría tanta depresión, no habría tanta amargura, no habría tanto corazón endurecido, no habría tanta dificultad entre padres e hijos, porque tendríamos la dirección divina del Señor para lograr hacerlo, para captar su atención, que nos vigila desde su trono, pero no ve en la esencia de la persona realmente la confianza que su corazón debe tener en él, por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6. Entonces yo quiero que leas, María Luisa, Isaías 26:3-4, creo que te puse. María Luisa. Está allí, pero no sé, no sale. Isaías 26:3-4 puse, ¿verdad? Fátima. Ya se lo consigo, ya se lo consigo. Yo puse 26, en la sí, 3. 26:3-4. Bueno, léelo tú en Nueva nueva versión, versión, ¿no? O ya nueva versión entró María internacional. Luisa. ¿Ya entró María Luisa? No, no ha entrado. Entonces, Débora, búscatelo en Reina Valera, Isaías 26:3-4, para que lo leas mientras que Fátima la lee en nueva versión internacional. Dale, Fátima. Isaías 26:3-4. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. ¿Ve? Roca eterna. Léelo de nuevo Ajá. mientras que lo busca
Débora, ¿ya lo tienes, Débora? Sí, lo tengo, Reina Valera. Bueno, Sí, perfecto, te felicito. dice Isaías 26, versículo 3, 4, Reina Valera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Tu corazón confía en Jehová, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy hemos visto la necesidad de ver a Jesucristo como el constructor de nuestra vida. Nosotros somos edificios, yo siempre lo he visto de esa manera. Somos edificios que han sido edificados por Jesús. Entonces ese edificio tiene un soporte, una fortaleza interna y externa que viene de Jesús. Y si no hay confianza en Jesús, se cae el edificio, porque no está cimentado sobre la roca que es Cristo. También les puse Colosenses 4, 2 al 4. Léanme ese que lo quiero leer antes de terminar. María irá a leer. Está, pero no, Sí, no. ya está. Ok. Está en mute, María Luisa. Ya, las Colosenses escuchaba, pero no puedo. 4, ajá. Sí, Colosenses 4 del 4, 2. 2 y 4. Dice así, muchas Ajá. gracias, Débora, por la asistencia. Reversión Reina Valera 1960, Colosenses 4, versículos 2 y 4. Dice 2 al así, 4. 2 al Del 2 4. al 2 4. al 4, dice el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Ajá. Dalo tú, Fátima, por favor. Nueva versión internacional. Colosenses 4, del 2 al 4. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Días atrás alguien me dijo, y con eso quiero terminar, que había tenido problemas para entender una prédica que había escuchado, porque percibió que el predicador no estaba enfocado en ese momento en la forma en que tenía que expresar la enseñanza. Mi respuesta fue la siguiente, y va en base a lo que acabamos de leer en la palabra. Los pastores, los ministros, todo hombre o mujer de Dios que trabaje para el Señor necesita oraciones de apoyo para provocar que sus prédicas sean de bendición para el pueblo de Dios. Yo misma, hablando con ustedes en esta noche, percibía que alguien quería hacerme trabas en algunas palabras, pero el Señor me ha ayudado y me ha enseñado a avanzar aún en medio de cualquier piedra de tropiezo, porque Jesús quiebra toda piedra de tropiezo. Entonces, lo que me quiere estorbar a mí, cae esa persona o cae ese espíritu
porque yo estoy en la roca que es Cristo Jesús. Entonces yo le dije a esa persona, siempre hay que orar por aquellos que se han atrevido a llevar la palabra de Dios, porque en este momento no lo vemos como lo vemos en Hechos, donde quedaban presos. Pero aún así pedían que la palabra que ellos expresaran fuera realmente la que necesitara las personas, los creyentes, la iglesia misma que escucha a esos predicadores. ¿Cuál es nuestro trabajo? Con la confianza puesta en Jesús. Recordar que en un pueblo de Dios todos son necesarios. Yo digo, hasta el que lleva el mensaje en la mano, porque tiene que caminar de un lugar al otro para llevar el mensaje. La piedra angular siempre será Jesús. No hay más. Él es el ebenecer de nosotros en el nuevo pacto. ¿Qué necesito yo? Ser una nueva criatura. ¿Y cómo lo voy a hacer? Permitiendo los cambios en ese corazón que va a ser receptivo para que Cristo pueda provocar que yo confíe en Él y me dé la dirección divina para lograr avanzar en victoria hacia sus planes para mi vida. Que Dios los bendiga, que abra oportunidades para todos, que siga derramando su gracia sobre nosotros y permitiendo que todo lo que necesita ser desechado, esa paja sea arrancada y que el fruto se mejore en el nombre de Jesús. Porque Amén. todos tenemos algo que mejorar. Vuelvo y les digo, no es perfección, es entender que Jesús es la llave que abre y cierra puertas. Y si lo aprendemos de esa manera, todo lo que atemos en los cielos y en la tierra será atado y también desatado, porque creemos en el Jesús que todo lo puede. Buenas noches. Gracias, Loricel. Buenas noches. Gracias a todos por estar siempre dispuestos a recibir esos corazones receptivos. Bendito Dios. En Jesús confía mi corazón. Preguntas. A ver, preguntas. Silencio. Mucha meditación. Mucha meditación. Mucha meditación. Wow, tremendo. Tremendo. Gloricel, ¿qué sucede? Hoy, justo hoy, me tocó escuchar a una persona. Fui por una cosa y el Señor me permitió escuchar de esta persona que Dios le está dando una segunda oportunidad de vida en su vida amorosa. ¿Qué sucede? Se congrega en un lugar X, pero este varón se siente muy incómodo porque está recibiendo señalamientos, porque él está feliz, él está
tranquilo, él está buscando. Y el pastor de esta iglesia lo ha llamado para decirle que lo que él está haciendo está mal, que él no puede ir a la casa de la novia, que no pueden estar solos, que no pueden verse a altas horas de la noche, porque eso está mal. Entonces, me pregunta, ¿cómo usted ve eso? Y yo le pediría de una vez al Espíritu Santo y yo sentí, es religiosidad. Entonces, ¿qué se está viviendo en esa iglesia donde los hermanos están murmurando por algo que el Señor le está regalando? Y él dice, pero es que yo me siento muy bien, estoy conociendo apenas la persona. Y él está dispuesto, ya está dejando de ir a esa iglesia, a ese lugar, porque dice que hay demasiada murmuración, empezando por quien dirige, por la cabeza de esa iglesia. Entonces estamos hablando Jesús, ¿verdad? En Jesús confía mi corazón y él está recibiendo con alegría y con gozo esta nueva oportunidad, está conociendo a esta dama, pero hay una cabeza de la iglesia que lo llama para reprenderlo y decirle que eso no está mal, que a esa edad no y que no. O sea, eso me quedó y ahora con este tema y Y justo lo que se acaba de... el muchacho, ¿es un muchacho o es una No, persona de es un hombre de 65 años y Mm. y la señora es una señora sesentona también. La dama es una señora sesentona que tienen ambos mucho tiempo de estar solos. Ajá. Entonces yo me quedé pensando, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se levantó allí? Yo vi de una vez, hay murmuración, entonces no están viviendo un Cristo verdadero, un Cristo de segundas oportunidades, un Cristo que hace milagros, señales, prodigios y maravillas todos los días. No sé si estoy equivocada. No quise hablar mucho porque yo digo, Espíritu Santo, guíame. Y yo dije, lo que primero yo sentí, la iglesia está impregnada de murmuración, empezando por la cabeza. O sea, con lo que me estás diciendo, yo no me atrevería a tomar un juicio en ese sentido. Primero que nada, el pastor de la iglesia debe conocer a ese hombre de 65 años, cómo se comportó en el pasado. Podría ser. O sea, quizás él conoce etapas de la vida de esa persona y por eso le está diciendo que tiene que tener cuidado con lo que está haciendo para evitar una confrontación porque los dos son de la misma iglesia. Exacto. Entonces, eso es lo que creo yo que está pasando con el pastor. Quizás no lo ha sabido manejar en ese sentido, pero creo que algo tiene que haber visto él en su experiencia de consejería con él que impide que él pueda reaccionar de una manera positiva en él como persona. Entonces, ahí lo que impera es, primero que nada, en una iglesia siempre hay murmuración y crítica. Eso es lo que está acabando de alguna manera con las congregaciones, porque todo el mundo se pone a criticar en vez de mirar la paja en el ojo ajeno. Y cuando dije paja, que no sabía por qué lo había dicho, el Señor me hizo
percibir algo en esa palabra de paja, porque existe una viga en el ojo de una persona cuando tiene deseos de criticar a otros, y eso Dios lo tiene que ir suprimiendo para provocar que se rompa con esa situación que existió cuando uno prejuzga o hace juzgamientos severos sin tener pruebas en un momento determinado. Yo creo que el pastor no lo ha sabido quizás manejar porque conoce algo del Señor y quiere evitar que haya algo más fuerte hacia adelante, y por eso le llamó la atención. Entonces eso es lo que yo contestaría en este caso, sin saber y sin tomar juicio en una situación donde no conozco la dirección que tiene ese hombre hacia atrás, y el pastor sí lo conoce. Así que yo defendería en este caso al pastor. Okay. Es lo que el Espíritu me Entonces, pone en este momento. Entonces allí tocaría justo lo que se acaba de hablar, de interceder por el pastor. O sea, no interceder por el pastor, sino interceder por el hombre que no está de acuerdo con la reprimenda que le dio el pastor. Porque se puede acabar en la iglesia si no se pone cuidado en ese sentido. Porque el pastor hizo lo que tenía que hacer, pero el hombre, tú no sabes su trayectoria, vuelvo y te digo, porque le hizo un llamado de atención a altas horas de las noches, porque algo conoce, algo entiende que esa persona comete el mismo error siempre, y eso es lo que quiere evitar que ocurra, para que esas murmuraciones no se produzcan un rompimiento en la iglesia de varias personas, es lo que te estoy diciendo. Ok. ¿Comprendiste? Entendí. Entendí. Ok. Entendí. A ver, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Aportes? En Jesús confía mi corazón. O sea, cuando una persona tiene que reprender o hacer un llamado de atención en un momento determinado, no es fácil, María Luisa. Y para Yo todos, no es fácil. nada fácil. Nada fácil, pero cuando uno empieza a entender que las cosas de Dios tienen que ser como Él las quiere, es más difícil, porque es la voluntad que debe prevalecer en un momento determinado. Entonces, hay que entender algo. Cuando yo diga una palabra que yo percibo que me agrada de parte de Dios, estás clara de que la palabra la conoces, la entiendes, porque ahí te está diciendo Colosenses 4, del 2 al 4, lo de la oración, la petición. Qué importante es saber cuál es la dirección divina que realmente tenemos que conocer a través de la palabra, para que podamos recibir ese milagro o esa situación que estamos esperando. Pero entendiendo quién es el que es la cabeza y no somos nosotros. No como nosotros en Cristo Jesús. Entonces, yo sé que es un tema, porque todo el mundo, lo estoy segura, que ha quedado inquieto. Realmente confío en el Señor. Realmente es una emoción, o realmente es algo que realmente lo puedo vivir en el conocimiento del Señor. No son dos cosas iguales. Que yo sienta algo por emoción, ay, qué rico, qué bonito, que sentí, ta. Pero cuando tienes el estremezón, realmente crees que la corrección es importante.
Ahí Ah, creo que ahí puse otros versículos, espero y confío que sí, los lea, porque realmente es un tema para reflexionar en dónde está mi corazón. así es, así es. Por eso es que las añadiduras muchas veces no llegan, porque el corazón no está en la sintonía de Dios. Es como un radio. Yo pongo el radio en una emisora. La emisora mía es Jesús. Mi corazón está conectado a la emisora de Cristo. O para algunas cosas sí, para algunas no. Eso es lo que hay que pensar. Y eso va a ayudar a realmente aprender a disfrutar del deleite del Señor en la realidad de la vida cotidiana de uno. Que cuando yo digo me deleito, realmente yo sienta gozo en mi corazón de que el Señor completó lo que yo necesitaba para arrancar esa semilla o esa cizaña que en algún momento está cuando estamos siendo corregidos y creciendo en el Señor. Amén. Muchas gracias, Loricel. Muchas gracias. Vamos a darle las citas bíblicas para escudriñar. Tenemos bastante que escudriñar, bastante que meditar en este tema. En Jesús confía mi corazón. Salmo 115, 11. Hebreos 10, 23. Hebreos 4, 12. Primera de Samuel 7, 12. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Isaías 66, 2. Romanos 8, 26, 27. Isaías 26, 3 y 4. Colosenses 4, 2 al 4. Proverbios 29, 17 y 18. Hebreos 2, 18. Romanos 10, 11 al 13. Marcos 11, 22 al 24. Proverbios 3, 5 y 6. Primera de Corintios 10, 4. Anunciarles que para el próximo martes 9 de septiembre, 6 de la tarde, hora de Panamá, tendremos el tema Soy más fuerte en Jesús, a cargo de Débora Santa María. A ver, oraciones, peticiones. Tenemos la petición de Luis Loricel por trabajo. Mi vecino Adolfo, también allí por trabajo. A ver. Me gustaría nuevamente solicitar pues oración por la salud mental de la población porque nos comentaron de unos eventos nuevamente de suicidio que se dieron hace poco en población adolescente. Y este es el mes de la prevención del suicidio también, por las chicas y los chicos y todas las personas. Gracias, Nadia. ¿Alguien más? A ver. Parece que ya Gloricel, las demás están en nuestro corazón. Señora Gloricel, Ok. también pedir por la semana de exámenes de las escuelas que comienza este lunes que viene, para que estos muchachos, pues, Dios le dé la sabiduría y fluya todo en éxito y en victoria. Así es, el entendimiento para que puedan plasmar lo que ya se les ha explicado, se les ha enseñado en el nombre de Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias ante todo por permitir poder compartir la bendición de tener un corazón que confía en ti. De igual manera, Padre, en este momento te presento delante de tu trono aquellas situaciones que están provocando situaciones que están estremeciendo los cimientos de la familia. Señor, permite que haya fuentes de trabajos alternos para aquellas personas que tienen cierta edad y es difícil que puedan lograr obtener trabajos como se acostumbra a lo largo del recorrido de un país, y que permitas que haya emprendimientos nuevos para provocar que haya generación de nuevos empleos. En el nombre de Jesús. Y te pido también por aquellas personas que trabajan, que tienen incomodidad para poder aceptar en este tiempo de cambios fuertes y diferentes lo que necesitamos hacer para conservar las empresas y las situaciones existentes en el país. Darles un corazón receptivo para que puedan, en medio de lo contrario a lo que creen y piensan, se sostenga la fuente de ingreso para la familia, y que puedas poner luz en medio de sus revelaciones para que puedan tener serenidad y acatar las situaciones aunque no las entiendan completamente. De igual manera, Señor, te pido en este momento por los jóvenes de este país que vienen de hogares disfuncionales, donde la familia no tiene una posición sólida dentro del país y la sociedad. Te pido, Señor, que ese espíritu de suicidio que está atacando a los jóvenes de este país, el futuro de nosotros, aquellos que estamos ya en la segunda y tercera edad, te pido que ese espíritu quede sujeto debajo de tus pies y permite que como nación podamos recibir la corrección para los jóvenes, que suelten el conformismo y que tengan deseos de superación más allá de un puesto sencillo, sino que exijan lo mejor para sus vidas. De igual manera, Señor, te presento la salud mental de las familias de este país. Que todo aquello que esté provocando situaciones de locura, como dice la palabra de Dios, por la desobediencia del hombre, tú permitas, Señor, que haya un restablecimiento de la salud mental y que la gente aprenda a obedecer, los jóvenes a los mayores y los mayores entiendan que en medio de situaciones distintas
hay que atacar la sociedad de una forma diferente y tú tienes que ayudarnos, Señor, en esa tarea. Permite, en el nombre de Jesús, que tengamos las llaves necesarias para provocar en el joven interés, pasión y deseo por el trabajar de una forma mejor que la que se tiene en este momento. Y Señor, también no permitas que la delincuencia gane territorio en este país. Señor, pon ángeles guerreros alrededor de las barriadas, de los corregimientos, y permite que todo aquello que se quiera levantar en angustia y en violencia quede completamente limitado por la presencia tuya y que haya conversiones masivas de Jesús para que las cosas empiecen a cambiar y tornarse mejor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.